embuste, farsa, y no se me asuste, mendacios, papas, patrañas, infundio, eufemismos, mañas, tollos y verdad a medias. Consulte una enciclopedia para entender las campañas. Pero nuestros descuentos sobre descuentos son de verdad. Por compras sobre 35.000 pesos hay un 5% de descuento adicional en precios ya rebajados. Llegamos a todo Chile desde prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Ciencia Política, académico de nuestra Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Felipe Agüero. Querido Felipe, qué gusto saludarte. Tiempo que no conversábamos, así que muy bienvenido. Muchas gracias por la gentileza de aceptar esta conversación. Un gusto de estar con ustedes aquí. Hacía tiempo en verdad, pero aquí estamos, listo para darle. Bienvenido, Felipe. Oye, partamos comentando una frase que no por conocida deja de tener mucha razón, sobre todo en este contexto, en esta fecha. Y es lo que dijo el presidente Boric sobre que la democracia nunca se puede dar por sentada, que se valora, muchas veces se valora cuando se pierde. En un día como hoy, es buena esa reflexión, sobre todo por la regresión autoritaria que ha habido en relación a la memoria de lo que fue el golpe de Estado. ¿Tú cómo lo ves? Sí, este ha sido un 11, y no solo el día del 11, sino que un periodo donde esas cosas están débiles, están relajadas, la memoria, el vigor de la memoria, y sobre todo de la importancia de los valores y las normas que quedaron en materia de derechos humanos. Todo eso está, desde los picos que alcanzó hace ya tiempo, están subvalorados, en descenso. Y así que me parece que la frase del presidente es una frase muy feliz, como tú dices, una frase ya conocida y repetida en algunas veces, pero que nunca es malo volver a repetir e insistir. La democracia es frágil, más frágil ahora que nunca, sobre todo porque es una democracia que se fragiliza no frente a los embates frontales, sino que se fragiliza frente a un corrimiento del cerco, que es más gradual, que puede ser más súbito y repentino, pero que opera por otros medios a los que conocimos. Y estos son más persistentes, tienen más solidez y pueden ser de larga duración. Fíjate que estábamos revisando hace un momento, Felipe, una encuesta que se publica, no sé si hoy o ayer, de DataVoz, del GPS Ciudadano DataVoz, donde se constata algo que yo creo que nunca ha dejado de ser así, y esa es una especulación que yo hago, pero un 53,8% de los encuestados cree que el golpe de Estado fue inevitable, que es un gran punto cuando es algo inevitable, ¿no?, en la política. Un 46% solamente lo rechaza frontalmente, pero un 40,6% considera que las repercusiones del golpe fueron positivas. O sea, hay un 40% que es parecido a los que votaron que sí en el plebiscito del 88, y parecido a lo que la derecha en general ha sostenido durante siempre, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos pone de cara a cuál es la vocación democrática real de ciertos sectores políticos de nuestro país. Y de sus votantes, además que de los dirigentes. Sí, mira, yo pienso que seguimos siendo un país tan dividido como lo éramos al momento de la transición y antes. Somos un país muy dividido y que
a veces eso pasa menos, pasa más desapercibido, pero constantemente hay formas, eventos, episodios, declaraciones que nos recuerdan que las divisiones son profundas y que persisten. Ahora, yo creo que en ese tema de la inevitabilidad del golpe, yo pienso que ahí hay dos maneras de verlo. Uno es que, claro, como tú dices, Felipe, es algo eh, que ha sido planteado por la derecha. Mira, el golpe fue inevitable, en el fondo, una forma de justificar. No había nada que hacer, había que hacerlo, punto, y se hizo. Entonces no nos echen la culpa, ese es un poco el argumento. Pero por otro lado, hay una mirada también más analítica, que es un poquito quizás más académica, analítica, que es investigar efectivamente los procesos que fueron aproximándonos cada vez más a la dificultad de prevenir el golpe, de detener el golpe. Porque también desde esta mirada más analítica uno puede tomar más en cuenta elementos muy importantes que estaban detrás de terminar con la democracia, que no fue solo al final de Allende, fue al comienzo de Allende. Recordemos que, bueno, se intentó que no asumiera Allende. Todas El las maneras asesinato de Schneider, el solo para recordar un asesinato punto. exactamente. Entonces, eh, la venía desde mucho antes las miras. Por ejemplo, recuerdo que el año pasado, a los 50 años, eh, participé en un panel repasando la figura de Carlos Prats y en base a sus memorias. Y son unas memorias muy clarividentes en el sentido de una figura clave que estuvo en el centro de todo, mucho más de lo que él hubiera querido y de lo que otros hubieran querido, pero él estaba en el centro y conectado con todo el mundo, y una persona que al mismo tiempo, por su propia formación militar, fue aprendiendo en el curso del proceso sobre la política y todo eso. Y al final, él, en algunos de sus comentarios hacia el final de sus memorias, dice, es increíble cómo en verdad estas fuerzas que ahora se ven inevitables vienen de tanto más atrás y con mucha fuerza. Entonces, la mirada de lo que era inevitable eh, permite recurrir más libremente al análisis de esas fuerzas tan contundentes. Ahora, esto no quiere decir para nada que el golpe era efectivamente inevitable, pero sí que hay que mirar con detención las fuerzas que se fueron acumulando y que hacían muy difícil retrotraerse a esas dinámicas que llevaban a a la violencia para terminar con la democracia. Entonces, yo no sé si esto sirve para mirar la encuesta, pero son cosas que tienen, eh, que habría que estudiar más a fondo, qué es el significado que esas cifras dan sobre lo inevitable o lo no inevitable, y también sobre el otro factor que mencionas, sobre los factores positivos o no. O sea, claramente todo tiene que ser negativo, pero ya que ocurrió, hay cosas que ocurrieron, que permitieron generar elementos positivos que apoyaron a la oposición, que le dieron, por ejemplo, todo el peso que se desarrolló en torno a los derechos humanos que no se hubiera desarrollado de otra forma. Ahora, en fin, entonces hay distintas maneras de verlo, creo yo. Ujú. Felipe, hoy día se condenó a Bolsonaro. Muy importante porque, entre otras cosas, porque él asestó el primer golpe latinoamericano del siglo XXI. Y para nosotros se produce esta noticia en una fecha que recuerda uno de los golpes más cruentos del siglo XX, ¿no? Entonces se alinean los astros para producir estas simbologías. Y uno se pregunta cuán resiliente es la democracia al ver experiencias como las de Brasil, que se recupera, que vuelve a valorar la democracia,
pierde Bolsonaro, no resulta su intento de golpe y es juzgado, aun cuando sigue teniendo mucha adhesión ciudadana. Oye, perdón, solo que en este punto acaba de salir la información de que se pronunció finalmente ahora El último juez. el último juez y se pronunció la condena. Bolsonaro está condenado a 27 años y 3 meses de cárcel. Efectiva por haber conspirado contra el orden democrático. 27 años y 3 meses y fue 4-1. Entonces se produce en este contexto, en Chile, digamos, un contexto nacional, pero que dice mucho de la historia de Latinoamérica y de América, considerando también lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde la violencia también se ha enseñoreado. Bueno, yo creo que los Estados Unidos es el evento, el proceso en curso más impresionante realmente del último tiempo, porque, en fin, nosotros sabemos que la democracia americana tiene y tenía siempre muchos problemas, y que era una cosa la vida democrática interna de Estados Unidos y otra las políticas exteriores de su gobierno, que no estaban, bueno, que promovían dictadura, etcétera. Pero el hecho de que el propio funcionamiento democrático interno del sistema político norteamericano esté tan gravemente amenazado es uno de los, o sea, no solo tan gravemente amenazado, sino que en retrotraimiento diario. Entonces no solo que hay nubarrones en el horizonte, no, los nubarrones llegaron y está lloviendo ya, y eso produce un deterioro que está teniendo lugar en la democracia estadounidense. Entonces, eso es de la mayor gravedad por las repercusiones, por las orientaciones más generales que salen de ahí, etcétera. Bueno, pero lo de Bolsonaro es un buen recuerdo de, por una parte, de la fragilidad de estas democracias que pueden ser atacadas de esa forma. Y hay que ver también en torno a este episodio. Yo no sé, no he visto muy en detalle todas estas intervenciones del Supremo, del Supremo Tribunal Federal, eh, pero entiendo que hubo una votación dividida. Fue 4-1 finalmente. Pero hubo primero una votación 2-1 luego de que pasara a la No, lo Cámara. que pasa, Felipe, es que los jueces, que son 5, los miembros de la sala, no votan al mismo tiempo. Van votando como de a uno y no necesariamente el mismo día. Entonces, el primer día se supo de 2 que condenaban, el segundo día se supo de 1 que no condenaba, y ayer supimos del tercer voto condenatorio, con lo cual se cerró definitivamente que la condena iba así. Y ahora, hace unos minutos, votó el último de los 5 jueces, que es el presidente del tribunal además, y dictaron la sentencia, que se pensaba que iba a ser mañana todo eso. Por lo tanto, es 4-1 ese tribunal. ¿Y esto tiene posibilidades de apelación? Mira, aparentemente no. Cuando es de esa envergadura, la mayoría parece que no. Parece que con 3-2 podría ir a una reapertura o una instancia distinta, pero 4-1 aparentemente ya no. Tenía que ser más estrecha la votación. Es lo que escuché en alguna parte, pero no estoy completamente seguro de ese dato. Muy bien. Bueno, si es una cosa irreversible, a pesar de que vayan a estar las huestes de Bolsonaro todo el tiempo muy activas. Bueno, y depende de quién gane la próxima elección, en una de esas lo indultan. Exacto. Bueno, siempre está eso posible. Como lo ha hecho Trump con los violentistas que atacaron al Congreso, etcétera. Felipe, anoche se desarrolló el primer foro televisivo, el primer foro de candidatos presidenciales que no es en eventos empresariales, sino que ante periodistas, aunque tuvieron, dado el esquema del debate, la oportunidad de proponer y hablar bastante libremente sin las interpelaciones tradicionales de los periodistas. Les ponían el tema y ellos resolvían con sus tiempos. ¿Qué te pareció en general, más allá de las evaluaciones específicas? Mira, primero lo que me llama positivamente la atención, que parece que tuvo una audiencia muy grande.
que fue escuchado por mucha gente, seguido por mucha gente, lo que es un buen indicio del interés por la política, ¿no? Por las cosas que están planteadas frente a nosotros para el futuro. Eso me pareció interesante. Ahora, el debate mismo me pareció poco sustancioso. O sea, la principal idea con que me fui después de terminado el debate es que no hubo un debate sustantivo sobre los temas principales, es decir, el formato tenía ese interés que tú mencionas, que es que permitía un flujo más libre de intercambio, etcétera, pero por otra parte, muy agotado en los tiempos, muy difícil de desarrollar temas, y por tanto se prestaba mucho más a esta pequeña interpelación de que tú dijiste esto y era mentira, o que esto, o sea, a ese tipo de cuestiones. En ese sentido me pareció un debate poco sustancioso, poco sustancioso. Estamos de acuerdo, ¿eh? Que lo comentábamos así hace un rato. Y respecto nos queda poquito en minuto, al respecto del desempeño de las principales, de los tres favoritos, digamos, para no abundar en 8 porque tampoco nos da el tiempo. ¿Cómo los viste? Bueno, mira, yo creo que Kast hizo lo suyo de siempre, que es tratar de pasar apagado y mantener y ver si por ahí agarra más fuerza, enfatizando siempre sus puntos principales. Eh, Creo que Matei, no sé, estuve leyendo ahí algunos comentarios. Alguien decía que me parecía que no dijo nada de lo cual tuviera que después desdecirse con la ayuda de voceros de campaña. Eh, pero tampoco dijo mucho. Fue muy graciosa en el sentido de comportarse graciosamente, con excepción del uso del lápiz que apretaba permanentemente, estaba muy nerviosa si uno miraba como el manejo del lápiz que tenía en la mano. Eh, bueno, y Jara que pues, sí partió con un enojo que no salió bien y que eso al parecer le afectó el estado de ánimo. Pero mira, yo creo que nada de eso tiene mucha consecuencia, porque nadie salió como un ganador tremendo, excepto quizá esta figura tan desconocida en este ámbito de Maine Nichols, porque ya todos conocemos a Artés, conocemos a Marco Minami, a Meo, eh, pero no conocíamos, yo por lo menos no conocía mucho a Maine Nichols, y él sale como una persona muy de centro, muy, ¿cómo se llama?, dialogante, etcétera, que puede eventualmente sumar unos puntitos que tengan alguna consecuencia en el sector de Matei, más bien. Entonces, pero básicamente yo creo que no fue un debate ni sustancioso ni muy de grandes consecuencias. Eso es lo que pienso. En general los debates, hay toda una duda y si estos debates generan y mueven, como les gusta decir a algunos, si mueven la aguja, si provocan que gente indecisa decida ahí por quién votar o decía no, yo no tenía idea que este candidato era o esta candidata era así, por lo tanto me desdigo del voto que había pensado. Da la impresión de que a menos que, como tú lo dices, Felipe, se cometan errores muy garrafales o se tengan performances demasiado brillantes, eso no ocurre. Hay quienes dicen que el foro Jadwe-Boric de la primaria de la elección anterior sí tuvo una consecuencia sustantiva en el resultado de esa elección en particular, pero que en general las otras como que se han ido por esta vía de ser más bien, como tú dices, insustanciales y más bien salvar, más que dejar algo bien dicho, en no meter la pata demasiado a fondo. Sí, de acuerdo. Esto va a tener un efecto solo si alguien produce una cosa de una espectacularidad, de humillación tremenda, pero si no, no creo que tenga mucha influencia. Pero aprovecho de preguntarle, ¿van a haber más debates? Yo entiendo que sí. No están acordados con los canales de televisión, pero siempre está el de la Archi y el de la Asociación Nacional de la Prensa. Eso, de Anatel. Anatel, perdón. Sí. Eso siempre es casi obligatorio por la tradición. Ahora que se haya adelantado Chilevisión, a lo mejor quiere decir de que no hubo acuerdo en Anatel para hacer un debate, porque en general
hasta donde yo me acuerdo, los canales no hacían, hasta que Anatel lo resolvía, no hacían debates por su cuenta. No sé, pero probablemente sí, debería haber algún otro. Vamos a ver, vamos a ver cómo funciona todo eso. Felipe Agüero, te queremos... Dime. No, porque todavía queda un tiempo, o sea, este debate Sí, po. no da para mucho en términos de ayudar a que... Yo creo que puede haber interés en los propios candidatos a hacer otro debate, no lo sé, la verdad no lo sé. Más cerca debería haber, pues por ahí, por octubre, claro. Sí. Y bueno, y viene franja y todo eso. Claro, también. Así que esto como en el viejo relator de fútbol, que también fue senador en su momento, que decía, esto comienza, señores, esto va a comenzar, cuando relataba partidos de fútbol. Así que Sí. esto recién comienza, señores. Esto recién comienza. Felipe Agüero, como siempre, doctor en Ciencias Políticas, académico en nuestra Facultad de Gobierno. Siempre un gusto compartir este tiempo contigo, Felipe. Muchas gracias. El gusto es mío, muy agradable conversar con ustedes. Gracias, Felipe, que estés Muy bien. bien. Ya pues nos vamos. No sin antes, Yanna, yo creo, antes de irnos de este programa, como tú ya lo has dicho en más de una oportunidad, que conmemora este día los 52º aniversario del golpe militar, volver a reiterar nada más que la importancia, como tú ya lo decías al comienzo, pero por eso te digo volver a reiterar, la importancia de la memoria y la importancia de no dejar de decir cada vez que sea necesario que la democracia tenemos que cuidarla y defenderla, que cuando se pierde, tú lo dijiste también, cuando se pierde es cuando se echa de menos, y que los derechos humanos son un intangible del cual no podemos descuidarnos jamás, aquí y en el lugar que sea. Así es. Se puede perder por mucho tiempo cuando se pierde. Y más fácil de lo que parece. Mm. Ya, pues nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias. Que tengan unas buenas noches. Buenas noches. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo.